Lo pongo para grabar en el equipo, en la nube, ¿no? Porque capaz que hay mucho tráfico y por las dudas lo puedo grabar acá y subir, ¿no? No sé, en un momento habían dicho que preferían que ya no se suba tanto porque se saturó el sistema en la época de la pandemia, pero yo supongo que no, que se podrá subir y no habrá problemas en ese sentido. Digo, porque igual el teórico obviamente se repite mañana en su horario de las 8 de la mañana. También algunos, cuando es virtual, les puede servir uno más que otro, ¿no? Eso quizás. eh, bueno, ahí está Susana también, Sabrina. Bueno, esperamos un poco A más. lo sumo, profe, Sí, subirlo a algún Drive, de última subirlo a Google Drive o alguna plataforma así, alguna nube, a lo sumo para no subirla directamente al aula. también sí, pero para el Drive hay que compartirlo con Gmail, ¿no? Entiendo que sí. Bueno, No necesariamente, eso depende cuando vos lo subís al archivo, vos podés poner si querés que las personas lo puedan ver directamente desde un link o que te pidan permiso para ingresar al mismo. claro, Eso lo podés ir modificando. Claro, pero tenés que tener memoria en el mail sí o sí, cosa que yo no cuento, pero bueno. pero Claro, sí, Así que. sí. Por ejemplo, lo que se hace en la cátedra de, ay, no me acuerdo ahora el nombre de la materia, me parece que es, no, análisis del discurso no es, opinión pública. Lo que se hace en opinión pública es subir todos los videos a Telegram, por ejemplo, que ahí ok. vos tenés la nube es, ilimitada, digamos. Bueno, yo no uso, pero me lo puedo bajar y me lo puedo sacar. Supongo que debe ser sencillo. Es como WhatsApp, básicamente. Es igual que WhatsApp. Ah, Entonces el vos podés crear un Telegram. Ah, ok. canal. La red social, sí, Sí, sí. sí, Haces un canal y vas subiendo ahí las clases y ya te quedan. ¿Y ustedes cómo acceden? A través del link del canal es como si fuera un link de un grupo de WhatsApp, igual. Y Se ma- me lo subís al aula y todos Ah, ok. ingresan ahí. Bueno, bueno, lo voy a probar. Si funciona bien, buenísimo, gracias. ¿Quién estaba hablando? ¿Cómo es tu nombre? Tobías. No, Tobías, estás acá, perdón, Tobías. Perdón que viste que con la pantalla uno se empieza. Estaba también Sí, sí, Rodríguez. no pasa nada. Está Rodríguez, está Lava también, por eso pensé, no. Pero eso es apellido, doble apellido, entiendo. Buenísimo, Tobías, gracias. Voy a ver No, si por favor. cualquier cosa te mando un mensaje y me ayudas a crearlo. No. Bueno, dale. No, pero está bien, sí, porque quizás. Bueno, vemos si se puede subir al aula, si no directamente, pero es medio lo mismo. Bueno, ¿qué hora es? Pero podemos empezar. Y 5. Bueno, podemos empezar conversando. Si igual tiene alguna duda, algún comentario. La idea es como, tratar de hacer una síntesis del texto de Torre, del primer texto de Torre. Ya vieron algo con Camila. Y van a terminar de ver en los prácticos también, junto al texto de Sada Soroño, que obviamente les recomiendo que esos textos los lean relacionados, si bien cada texto tiene su particularidad y cada texto tiene su lectura propia, obviamente, en sí misma. eh, Está bueno que puedan vincular esta cuestión de la representación y al mismo tiempo la cuestión institucional y siempre, como les digo, como les decía incluso en la clase de inicio, en relación a la democracia, ¿no? No olvidemos que la materia es como el gran paraguas de la materia es este recorrido que hacemos por la democracia y el régimen democrático, bueno, a través de distintas instancias, a través de distintas estaciones, digamos, ¿no? De distintos momentos y por supuesto de distintas discusiones. Este texto que tenemos hoy es un clásico ya, la verdad que es un clásico, tiene 22 años, se escribió en el 2003, pero me parece que siempre sigue siendo bastante productivo para seguir planteando cuestiones que son, bueno, y que no solamente porque son actuales, sino que un poco estructuran
ciertas características de la democracia contemporánea, del régimen político democrático. Cuando digo contemporánea, también digo del pasado reciente, ¿no? Porque si ustedes se fijan, el texto de Torre, ¿no? Los huérfanos de la política de partidos, vean que el subtítulo ya también dice algo, ¿no? Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria. Es decir, que también está colocando una discusión muy típica de esa época, pero que también está hoy, ¿no? Sobre la representación partidaria. Esa misma discusión, digo, para traerla al presente en el sentido de que nos puede servir, obviamente, para analizar, para dar herramientas, para pensar esta cuestión de los outsiders, por ejemplo, ¿no? En el texto ya aparece alguna cuestión referida a eso, que hoy está más como de moda o que hoy aparece más en el tapete, más claramente. También aparece la cuestión de las identidades partidarias, pero de las identidades políticas, ¿no? Cómo son las identidades políticas a partir de 1983 y cómo esas dos identidades políticas mayoritarias, sobre todo, fundamentalmente el radicalismo y la UCR y el PJ, como instrumentos al mismo tiempo electorales y como identidades políticas a su vez, cómo estructuraron desde el 83 en adelante esa representación de las aspiraciones ciudadanas, ¿no? Es decir, en tanto herramientas políticas, en tantos partidos, para decirlo directamente, cómo fueron estructurando esa demanda y cómo eso fue cambiando, ¿no? Porque lo que el texto obviamente de Torre plantea desde una mirada también análisis de los resultados electorales, no es un texto sobre, ¿no? sobre diseño electoral, ni mucho menos, sino solamente que, y esto siempre conmigo, quiero que siempre trabajemos esta cuestión que ya les dije al inicio, que es tratar de ver cómo están hechos los textos, no solamente lo que dicen, ¿no? No solamente el contenido. El contenido hasta diría que es bastante sencillo, ¿no? Digo, bueno, finalmente es un texto muy ameno, muy bien escrito, sobre cómo se estructuró la dinámica política de la democracia y la mayor o menor desafección de la ciudadanía respecto a las principales entidades políticas. Pero también cómo está hecho, ¿no? Cómo es su metodología, qué es lo que resalta, qué es lo que se está priorizando en el análisis, ¿no? Algunos podrían priorizar otra mirada. Bueno. Digo, estar atento a eso, ¿no? Yo obviamente voy a tratar siempre de colocar esa mirada también, ¿no? Digo, de contenido, pero también digo metodológica en un sentido bastante amplio. Cómo están hechos los textos, qué es lo que el autor o la autora están priorizando. Y eso quiero que ustedes lo vean también, ¿no? Que traten de ver esos pliegues, que traten de ver eso, ¿no? Digo, cómo está hecho. Al mismo tiempo es un texto con bastante información, ¿no? Información electoral, información sobre los dos principales partidos, y una cuestión que rápidamente aparece en el texto y que hoy también de vuelta está en el tapete, ¿no? Que es la conformación o la posibilidad de que haya terceras fuerzas políticas, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparecen desvíos, cuando aparecen alternativas, cuando aparecen desprendimientos de esas identidades políticas mayoritarias que dieron apertura a la vuelta democrática? Siempre además miramos la materia, otro elemento más del 83 en adelante, ¿sí? También nos interesa eso. Podemos en otro momento obviamente recuperar y recuperaremos otras discusiones, ¿no? Pero también hay un cambio en el régimen político que democrático a partir de 83 y que Torre está mirando, que tiene que ver con la competencia bipartidista, ¿no? Los que cursan conmigo ya cursaron partidos políticos, eso va a ser un tema más de partidos políticos, ¿no? Pero, como siempre digo, también son dos materias que están permanentemente en diálogo. Entonces también tenemos que ver cómo ese bipartidismo tan especial que se inaugura con el 83 y además con una inauguración política bastante novedosa, que es que la primera vez en elecciones libres ¿no? Desde la época de donde pueden participar los dos partidos mayoritarios, gana, ¿no? Gana el radicalismo, ¿no? Gana el radicalismo sustrayendo votos de la identidad política del partido político em, peronista, ¿no? Y lo que vemos también en el texto es cómo van surgiendo nuevas
posiciones de la ciudadanía frente al electorado. Una cuestión que Torre deja muy claro también desde el principio es que estamos analizando estas dimensiones, los partidos políticos y su representación y su crisis, fundamentalmente, pero no como un cuestionamiento de la ciudadanía al régimen político, sino más bien como un cuestionamiento a los partidos y a los dirigentes, ¿no? Que uno dice, bueno, pero entonces es una discusión actual. Sí, en cierta medida puede ser también actual, porque parecería ser que efectivamente a partir del 2099, 2000, 2001, 2002, y en general esta crítica a los partidos, a los dirigentes, si bien no es permanente, sí es recurrente, podríamos decir. Y hasta el texto da para pensar, digo, para también pensar y no solamente repetir lo que dice el texto, si esto no es ya un estado de la democracia contemporánea, ¿no? Es decir, una ciudadanía, que ahora vamos a ver que en este texto tiene unas características específicas, pero una ciudadanía un poco cada vez más crítica, hoy diríamos más distante tal vez, pero cada vez más crítica y con ciertas demandas, ¿no? Que obviamente se dirigen a los partidos políticos fundamentales, a la dirigencia política. Pero siempre estamos hablando de una democracia de partidos, ¿no? Es decir, que la democracia, otra información que nos da el texto, es con partidos. Porque uno podría decir en otras épocas de la historia que había democracias sin partidos. Y sí, eso existió también. O democracias. Bueno, con un partido no, porque ahí ya entramos en otra discusión que va a quedar para otro momento, ¿no? Pero digo, en general estamos hablando de, cuando hablamos de democracias, tienen partidos, no solamente, que es algo que también aparece en el texto, porque hay movimientos sociales, hay otras formas de organizarse en la sociedad democrática, pero sí tiene a los partidos como estructurantes, digamos, de las identidades, por un lado, y las demandas de la ciudadanía. Una palabrita que usa... y que es clave en el texto de Torre, ¿no? La idea de exigencias democráticas, ¿no? Hay una exigencia por parte de la ciudadanía. Y la crisis que Torre está leyendo es que hay una distancia, precisamente, entre la oferta partidaria, lo que los partidos ofertan, y las exigencias, las demandas, pero vamos a usar la palabra exigencia, que es la que usa Torre, de esa ciudadanía. Por supuesto, esto es, de nuevo, digo, si vemos este texto en el tiempo, de hecho, vamos a ver en la otra parte este texto que Torre la escribió en 2017, Los huérfanos de la política revisitada, un poco sigue mirando, ¿no? Esta cuestión. Lo que también empieza a ver Juan Carlos Torre a partir de este proceso democrático es que se empieza a conformar un nuevo electorado, que ya no se agota en las dos identidades o en los dos partidos fundamentales. Hay un nuevo sujeto o hay nuevos sujetos de la política, ¿no? Que están muy ligados a la transición democrática, al movimiento de derechos humanos y a una serie de reivindicaciones que nacen justamente con este proceso que se inicia en 1983. Hay un electorado más exigente, dice Torre, ¿no? Es decir, de nuevo, Torre está mirando los partidos, pero está mirando las nuevas formas de ciudadanía, ¿no? Nuevas formas de ciudadanía, nuevos sujetos políticos, nuevas articulaciones políticos, movimientos sociales, el movimiento de los derechos humanos, inclusive actores como los medios de comunicación, ¿no? Es decir, está planteando la mirada al mismo tiempo de la sociedad civil, palabra que no aparece directamente, ¿no? En el texto, pero que podríamos eh, utilizar. Entonces, comienza a ver cómo hay dentro del sistema de partidos y dentro de la democracia de partidos un rechazo cada vez mayor a, mismo tiempo, estos dos partidos políticos, ¿no? Partidos políticos de partido político radical y partido político peronista, para llamarlo así, o partido justicialista, que al mismo tiempo no tienen tantas diferencias, ¿no? No parecerían tener tantas diferencias
como podríamos, ahí Susana hace, bueno, en ese momento, ¿no? En ese momento, en el sentido, por supuesto que tienen diferencias y tienen diferencias de tradición, pero no son diferencias ideológicas radicales como para poner de derecha a de izquierda, como se podría pensar, por ejemplo, en partidos europeos, partidos más de clase, ¿no? Más bien son partidos que adentro tienen distintas identidades, ¿no? Inclusive quizás en algunos temas se pueden cruzar. Obviamente que el peronismo tiene una tradición más popular y de abajo, y el radicalismo tiene una tradición más en su composición social y por lo tanto también en sus demandas, de clase media para arriba. Esto hoy ha cambiado bastante, ¿no? Digo, pero cuando Torre está mirando, está viendo eso. Y ahí da un dato interesante. ¿Cuál es el dato interesante? Que hay votos desde abajo que eran típicamente peronistas y terminaron dándole el triunfo a Alfonsín, que eso ahí empieza a haber ciertas modificaciones, ¿no? No olvidemos que Alfonsín sacó el 52% de los votos contra, ¿no? Contra el 40 y... Fueron 52 y 40 y pico, y después hubo algunos otros partidos más chicos por fuera, ¿no? Eh, Fue 41, 52 creo, los dos partidos, ¿no? Lo que también, por otro lado, daba una radiografía bien clara de que estamos hablando de que el electorado y los votos, ¿no? Se concentraban en esos dos partidos. Al mismo tiempo, en 1983 comienzan justamente a haber estas modificaciones. Lo que Torre empieza a ver es que ya, como podríamos decir antes del 83, ya no hay un electorado tan claro en uno y en otro, ¿no? Ya empieza a haber siempre movimiento. Sin embargo, me imagino que ya han leído el texto, porque aparte un poco vieron algo con Cami, en el teórico anterior, van a ver que él hace una división semántica, una división conceptual, entre lo que él llama el polo peronista de la política y el polo no peronista de la política. La política comienza al mismo tiempo a organizarse de ese modo, lo denomina de ese modo. Eso tiene una explicación también, porque él no dice polo peronista y polo radical, ¿no? Dice polo peronista y polo no peronista. ¿Por qué? Bueno, porque lo que ve en el tiempo, llegando incluso a la crisis del 2003, es decir, en 20 años, es que finalmente el caudal electoral peronista no se ha visto tan modificado. No se ha visto tan modificado. Por lo tanto, en el proceso de estos cambios que él está analizando, podemos decir, dice Torre, que hay una estabilidad en el polo peronista, por lo menos una estabilidad bastante mayor que en el otro polo que tiende a disgregarse, que tiende, ¿no? A dispersarse un poco más. Ahora vamos a ver un poquito también esta cuestión de la dispersión, ¿no? Es decir, que antes, también, antes digo del 83, había quizás una mayor claridad de esta división social del voto, ¿no? Eso continúa, pero atenuado, podríamos decir. El ejemplo más claro que da Torre, o por lo menos al principio del proceso democrático, es sectores trabajadores votando a Alfonsín, ¿no? Bueno, hoy podríamos decir que hay sectores trabajadores que también votan a opciones políticas no eh, peronistas. Si bien al mismo tiempo, esa mayor cantidad, si pudiese hablar de cantidad, traducido en votos, de esos sectores votan mayoritariamente aún, o en una gran parte, al peronismo. Pero lo que Torre está detectando, que eso me parece que el texto es interesante, que nos ayuda a pensar, son tendencias, ¿no? Está viendo una tendencia y una cierta desagregación, mirado a través del voto, de las identidades políticas tradicionales o de los partidos políticos tradicionales. También hay una cuestión que quizás no está tan dicha en el texto, pero que es importante, que aparece esta idea más de un peronismo más institucionalizado, más como partido que como movimiento, ¿no? Más
por obvias razones, por los cambios en la dinámica política, por el quiebre que supuso los años de la dictadura, etcétera, etcétera. Entonces, eso también da una nueva fisionomía estos dos grandes partidos que de nuevo, ¿no? Torre va a terminar caracterizando en términos de sistema político, precisamente la democracia de partidos argentina, va a dejar de ser PJ, UCR, sino polo peronista y polo no peronista de la competencia política, pero al mismo tiempo también de las adhesiones y las simpatías. Yo voy trayendo categorías, trayendo ideas que están en el texto. ¿Sí? También Torre ahí hace una clasificación bastante leve, pero clasificación al fin, de que lo que va a haber son adherentes, es decir, ciudadanos, personas que tienen una relación de lealtad más ideológica, mucho más fiel con los partidos políticos, que constituyen básicamente esa cantidad que no se modifica, pero al mismo tiempo va a haber simpatizantes, ¿no? En la política de la vuelta a la democracia. Es decir, conjunto de ciudadanos que tienen otras expectativas y que no tienen una lealtad tan firme o no tienen una lealtad directamente a un partido político determinado, sino que se mueven en el universo de las ofertas políticas de un modo mucho más flexible. Porque, dice Torre, en ese sentido son sectores más independientes. ¿Más independientes de qué? Más independientes de los partidos políticos. No se sienten tan atados a una identidad política. No se sienten ni peronistas ni radicales, no importa si lo han sido en otro momento, muy probablemente sí, de por vida. Eso significa que ese voto independiente, que no está ligado a una solidaridad orgánica, a una lealtad, a una férrea identificación ideológica, etcétera, 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 prioriza un voto más coyuntural, prioriza una elección mucho más coyuntural, ligada a intereses más inmediatos, a intereses más particulares. No está atado, digamos así, no está ligado por una suerte de valor ideológico, de valores ideológicos, que más allá de las coyunturas, el votante adherente seguiría votando, ¿no? Uno puede decir, che, bueno, pero la economía en este gobierno no anduvo tan mal, pero no anduvo tan bien y lo que habían prometido esto no se cumplió. Bueno, pero no importa, dice el votante leal. Yo, mi lealtad es con ese partido, tengo esa identidad, me referencio, porque las expectativas son distintas también. Entonces cambia también, esto me parece interesante ver de el texto de Torre, puede cambiar la dinámica electoral porque hay una nueva dinámica de expectativas respecto a cómo o a qué deberían representar o- las ofertas políticas. Las ofertas políticas, los partidos políticos, ¿no? Eh, bien. Em, en este polo no peronista es importante detectar algo, ustedes después lo rastrean en el texto y se lo leyeron buenísimo ya, que no solamente está la UCR, ¿no? Porque si volvemos al inicio del 83, UCR gana las elecciones Alfonsín, ¿no? Primera fuerza política, importantísimo, PJ segunda. Sino que dentro de ese polo no peronista le van a nacer, digamos así, van a florecer dos dimensiones. Y que es interesante porque, a ver, digo, perdón que yo siempre hago subordinadas, bajo, pero porque voy pensando y me parece también más enriquecedor. También lo que hace Torre es, me parece, dialogar con el lenguaje político que usamos, ¿no? Digo, es mucho más flexible o mucho más didáctico o mucho más ameno. Habla de centro izquierda y de centro derecha, ¿no? Él va a decir,
usa una clasificación que ya es parte de nuestro lenguaje político también, ¿no? Es decir, dentro del polo no peronista van a florecer dos tendencias, ¿sí? La centro derecha y la centro izquierda. Digo esto también para cómo va a afectar, cómo va a impactar eso en la dinámica electoral. De nuevo, habíamos dicho que el polo ese no peronista estaba más relacionado con clases medias, clases altas, medias altas, digamos, ¿no? Para llamarlo de algún modo, que claramente se diferenciaban históricamente del voto peronista, que también, por otro lado, tenía clases medias, tenía burguesía, ¿no? Digo, esto Guillermo Donner lo ha trabajado también en distintos textos, ¿no? Pero lo que empieza a aparecer entonces, cuando emergen estos centro derecha, centro izquierdas, del lado del polo no peronista, empieza a aparecer algo que impacta en el juego democrático y en esta democracia bipartidista. Precisamente lo que empieza a aparecer es un debilitamiento de este bipartidismo y la posibilidad de aparecer de terceras fuerzas. Digo, eso yo decía al inicio, creo que Abal Medina, si mal no recuerdo, o es Abal Medina o Marcelo Cavarozzi, digo, politólogos que ustedes ya conocen o que siempre están circulando y que han leído seguramente algunos textos, hablan de un bipartidismo imperfecto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no es un partidismo perfecto donde habría dos partidos y se acabó la discusión. Parecería ser que a partir de 1983 la posibilidad de terceras fuerzas emerge como la posibilidad, ¿no? Tercera de disputar, eh, por lo menos de disputar a una de esas identidades, ¿no? Por lo menos de disputar, hoy quizás eso está más avanzado, ¿no? O más agravado, dirán unos, porque el triunfo de Milei, ¿no? Habiendo Frente de Todos o Frente para la Victoria y pero Juntos por el Cambio, Cambiemos y la aparición de Milei, bueno, es una tercera fuerza que irrumpe fuertísimamente porque además no tiene historia. Entonces, ahí la pregunta es, por eso digo, siempre para pensar los textos, ¿no? ¿No? Digo esto que los ayuda a pensar, que los ayuda a pensar la actualidad. Quiero decir, ya saben lo que yo siempre digo, o ya me van a seguir escuchando, que la historia para nosotros es un auxiliar, como dice Sartori, como dicen la primera unidad metodológica. Los politólogos, las politólogas, para nosotros la historia es un auxilio, es decir, nos sirve para pensar algunos procesos, pero siempre lo importante, ¿no? Es el análisis conceptual dentro de ese proceso. En este proceso, entonces, histórico que estamos viendo, atender al mismo tiempo, entonces, a estas categorías que los autores ponen en juego, ¿no? Bipartidismo débil o crisis del bipartidismo, surgimiento, entonces, de posibilidad de estas eh, terceras fuerzas, decía yo, como irrupción de Milei. Inclusive creo que es en el pie de página número 2 o 3, tiene muy poco pie de página el texto, pero creo que es en el 3 cuatro. Dice algo muy interesante Torre, ¿no? Dice, Menem y Alfonsín, a pesar de ser hombres de su partido, eran outsiders, a pesar de ser hombres de partido, eran outsiders de sus partidos. Miren la palabra que usa, ¿no? Que hoy está recontra de moda. Hoy ya hay, ¿no? Tesis, todo, ¿no? Que está bien. ¿Por qué? Bueno, esto es una cosa que también ya había planteado Sartori. Digo, también hacemos una suerte de genealogía de los conceptos, ¿no? Para usar una idea que siempre me parece interesante, ¿no? Ya saben y ya de vuelta, ya me han escuchado, me van a escuchar con esta cuestión, insistir, de afinar nuestro aparato conceptual, ¿no? De vuelta, ¿es importante saber la historia? Sí, por supuesto. Bien, pero lo que nos importa es cómo los conceptos funcionan en una historicidad, cómo están puestos hoy, y si nos sirven o no nos sirven, para decirlo un poco pragmáticamente, ¿no? Pero efectivamente, nos sirven o no nos sirven, hay categorías que no nos sirven para pensar, hay otras que sirven bastante y otras que tenemos que ir viendo. Digo, esta el outsider, ¿qué quiero decir? Repongo una palabra que usa Torre en el texto, que él en general no desarrolla, pero que hoy es muy presente para nosotros. Ya Menem y Alfonsín, dice,
¿no? Dice, eran un poco outsiders de su partido, ¿no? Digo, me pareció interesante, pero no me acordaba de la cita. Volviendo a leer el texto para la clase, digo, vamos a, a reponer. Bueno, ¿cuál es la efectividad de los outsiders? Claramente, si hablamos de Milei, estamos en otro contexto y estamos en otra caracterización del outsider o la posibilidad de pensar eso, porque efectivamente estamos hablando casi sin tradiciones políticas partidarias. Acá lo que Torre, por el contrario, está viendo es cómo cambian, ¿no? O cómo se fisuran, o cómo se transforman, o cómo se presentan al electorado estas fuerzas políticas, ¿no? Ustedes ahí van a ver que tienen una serie de cuadros, de números, ya lo verán seguramente más claro en el práctico, y además están muy claro, pero cómo esa competencia partidaria se va agrietando un poco, ¿no? Se va resquebrajando, tanto a nivel presidencial, pero sobre todo a nivel legislativo, que permite una mayor visibilidad de eso, ¿no? Y cómo es el polo no peronista el que parece debilitarse en cierta medida, un poco más que el polo peronista, que podríamos decir, en términos de Torre, que ese polo peronista parecería en este análisis, no hoy, en ese análisis, 1983-2003, inclusive considerando las elecciones de 2003, que tiene una mayor cantidad de adherentes. ¿Cómo definimos adherentes? Definimos adherente como aquel sujeto, ciudadano, persona, eh, bueno, sí, muchas, muchas más personas, ciudadano, sujeto, votante, que tiene una relación con ese partido de una forma mucho más leal, ideológica, valorativa, a diferencia del simpatizante, que es el sujeto que empieza a aparecer. Eso es lo que está mirando Torre. Es el simpatizante, aquella figura que empieza a estar un poco más desafectada, palabra que usa Torre, desafección política de los partidos. Eh, ahí te hago, perdón, vos quisiste, vi que se pareció un mensaje, no, no es para acá, ¿no? No, pueden, no, digo, pueden poner mensaje o pueden, levantan la mano, me dicen y hablan si quieren o preguntan. Ah, no, no, era para poner la asistencia. Ah, está bien, no, no se preocupen por eso. Digo, entonces también ir al texto de nuevo, viendo, a ver, ¿cuáles son las ideas, no? Pues digo, yo lo digo siempre en chiste, pues muy linda la historia, muy lindo el cuentito. Bueno, a ver, ¿dónde están las categorías principales? Claro, en este caso es un texto muy histórico, en el sentido de que analiza periodos, ¿no? Elecciones, pero al mismo tiempo poder sacar de ahí, decir, bueno, a ver, adherente, simpatizante, posibilidad de tercera fuerza, debilitamiento. No dice debilitamiento democrático. Hoy, también esto es importante. Yo mismo acabo de armar un curso para dar en otro lado, que igual por ahora no sé si se va a dar, no se anotó mucha gente, pero que le puse de título Debilitamiento democrático, porque me parece que es algo que sirve. Torre no está diciendo eso. Hoy hablamos en esos términos. Torre está diciendo más bien, ¿no? Debilitamiento de debilitamiento o desafección respecto a los principales partidos políticos, que también lo podríamos incluir hoy, pero no nos bastaría. No nos bastaría. Entonces, no hay una crítica al régimen político democrático, dice Torre. Hay una crítica, hay una crisis en relación a los representantes que son los partidos políticos y que por lo tanto son esos actores los que se ven castigados, vamos a decir así, por la ciudadanía. Entonces, hay un debilitamiento del bipartidismo, que quizás hoy, de nuevo, ¿no? Bueno, después hay que Torre hace un ejercicio que es interesante, que es, bueno, che, vamos a las elecciones. ¿Cómo se distribuyen los votos? Porque no todo el tiempo se habla de fragmentación. Bueno, en política también se habla de polarización, ¿no? Que eso es una categoría, me parece más interesante para nosotros que fragmentación, ¿no? Porque la polarización en general es una polarización entre dos, ¿no?
Si hay mucha competencia entre muchos, más bien hablamos de atomización. Y ahí sí quizás más de fragmentación. Pero si hay una polarización es que es entre dos, que en términos electorales tienden a eh, reunir, tienden a cooptar, digamos, esos votos. Miren lo que dice, les leo algunas cositas, ¿no? En la página 4. La pérdida progresiva de votos de la UCR contrasta con la mayor fidelidad del electorado de PJ. Esta palabrita, fidelidad, ¿no? Vayan ahí. Una mayor consistencia del voto, dice, que en el peor momento rondó en torno al 37%. Si yo, las vamos a ver ahora el domingo de la elección. Este es un cuatrimestre lindo también, ¿no? Bueno, ahí la veo Susana, hemos discutido, en partidos políticos hemos discutido mucho de política, y lo cual también para mí es bienvenido y siempre interesante, tratando de poner las categorías en juego, ¿no? También podemos hablar de política en general, porque es divertido y es interesante, pero digo, ¿no? Bueno, ahora en la provincia, que es obviamente un bastión político fuertísimo del peronismo, o de unas de sus variantes hoy, el kirchnerismo, o quizás de la fracción que hegemoniza hoy el peronismo, bueno, ahí entramos en otra discusión, porque también hay una disputa y una tensión ahí, ¿no? Digo, eso está también. Ese proceso viene de muy largo. Por eso también lean muy atentamente el texto de Torre, el otro, el del 2017, donde va a mirar más aún eso, ¿no? Más aún eso. Si hay posibilidad o no, y este texto por eso es la primera parte, diríamos, de esa continuidad, escrita varios años después, ¿hay posibilidad para terceras fuerzas en la Argentina? Digo, el sistema puede ser un sistema de un pluralismo de tres, ya más de dos podemos hablar de un pluralismo, ¿no? Pluralismo moderado o no tan moderado, depende ahí las coordenadas ideológicas. Entonces, tenemos consistencia del voto, fidelidad del voto, pero también desafección del voto, ¿no? Entonces, fidelidad ligado a la lealtad, ligado a los valores, es decir, yo soy peronista porque, bueno, incluso por tradición, ¿no? Porque también juega en la política. ¿Por qué? Porque mi familia es peronista, porque mi abuelo era peronista, porque mi familia vota el peronismo, para decirlo en una genealogía histórico-familiar, pero bueno, que también atraviesan las lógicas políticas, eso no es menor. Y creo que el caso del peronismo o de las culturas de izquierda también tiene mucho, está muy relacionado con, con esas genealogías, con esas tradiciones, ¿no? Eso sería un voto más leal, un voto menos calculado también, ¿no? Menos racional en ese sentido, de cálculo medio-fin. Es un voto que va más allá de lo inmediato de la elección, sino que está sostenido por una serie de valores, etcétera. La crisis, entonces, de la democracia bipartidista, del bipartidismo, da la posibilidad, decíamos, de que surjan terceras fuerzas. Esas terceras fuerzas van a salir generalmente, o la posibilidad de que exista terceras fuerzas. Claro, él lo detecta en 1995, en 95 por la elección, pero en un proceso que viene con el Frente Grande, con el Frepaso, con los desprendimientos, ¿no? del peronismo menemista, empiezan a aparecer sectores, por izquierda en ese caso, que logran en 1995 una elección en la que salen segundos, y el radicalismo aparece como tercero. Es el primer gran ejemplo, digamos, de una tercera fuerza con potencial electoral para disputarle a esa segunda, que quedó tercera en ese caso UCR. Entonces digo, ahí aparece una pregunta muy interesante también. Primero, de nuevo, si hay posibilidad para terceras fuerzas, vistas desde el punto de vista, sí, de su efectividad electoral. Y ahí podríamos volver, los que ya lo dije, los que cursaron partidos conmigo ya lo saben, y los que no lo verán, pero siempre ponemos un poco en diálogo. Como diría Sartori, ¿no? Otro clásico de la ciencia política. Los partidos que importan, ¿no? Bueno, los que importan son los que pueden ganar elecciones, diría Sartori, ¿no? Los que pueden competir y ganar elecciones. Bueno, de eso está mirando, aunque no lo cita y aunque no habla de Sartori,
aunque sí cita a Panebian, a Pasquino, que es un politólogo italiano también muy importante, también está mirando a eso, ¿no? Obviamente está haciendo un análisis desde el punto de vista de su efectividad electoral de estas nuevas identidades políticas. Lo que ve Torre, por lo tanto, es el crecimiento de terceras fuerzas. Hoy se plantea esa discusión entre el PRO y la Libertad Avanza. Tenía razón entonces un poco eh, Torre. Las terceras fuerzas surgen del polo no peronista. En este caso, la derecha de la derecha. La derecha, a la centro derecha le salió una derecha, ¿no? Podemos decir, si Cambiemos es la síntesis, o fue la síntesis Juntos por el Cambio, Cambiemos, Radicales, Coalición Cívica y PRO, una síntesis no peronista que le permitió ganar elecciones como el 2015. Luego, hoy, pocos años después, cuando ese partido pierde además las elecciones, porque acá está la otra cuestión. Si Macri hubiese sido, ¿no? Si Macri hubiese renovado, sido reelegido, no podemos saber qué hubiese pasado. Pero quizás se hubiese atenuado la posibilidad de que salga una opción para la derecha de Macri. Digo, podemos hacer esa hipótesis. Puede ser interesante pensar eso. Pero ¿qué tenemos que pensar entonces? Que esa coalición tuvo muchos errores para reelegirse. De todo tipo, económicos, claramente, pero políticos también. Políticos, ideológicos, de armado de esa coalición. Entonces digo, me parece que el texto tiene mucha información en ese sentido. Y cuando digo información, tiene que ver con poder vincularla con otros textos. Este es un ejercicio que también les voy a insistir durante el cuatrimestre. Siempre insistimos en la materia con esto. Digo, ¿no? Poner en diálogo los textos, sobre todo los que están en una misma unidad. Si miramos el texto de Amílcar, de Sala Soroño, bueno, ahí vemos lo que él llama, ¿no? La dialéctica de la representación. Como la representación no es un problema de espejo. Un partido refleja, espeja, a- no es simplemente eso. Es un juego dinámico que en el medio suceden muchas más cosas. Decíamos, ideologías, lealtades, símbolos, así como también los partidos no solo no reflejan simplemente, sino que también constituyen, performan a los electorados, ¿no? Esto es una cuestión fundamental dentro de la teoría de los partidos políticos. Eh, bien. Entonces, también la idea de deserción política, ¿no? Deserciones políticas que tenían como resultado la constitución de nuevos partidos, decíamos, ¿no? De centro derecha, el partido del Sogaray, de centro izquierda, Frente Grande, Frepaso, luego Lari de Elisa Carrió. Hay un número muy importante, ¿no? Bueno, algunos, ustedes en general son todos más chicos, ¿no? Pero digo, Elisa Carrió, que ayer estuvo en la tele y que ya un poco está, ¿no? No está muy presente, pero cada vez que aparece tiene una bomba, ¿no? O es muy graciosa porque aparece una persona inteligente. Ella armó Ari Polo Social en la crisis del 2001 y sacaron casi 2 millones de votos. ¿Esos votos de dónde venían sobre todo? Cuando aumentan eso, venían de lo que había sido la alianza, porque Carrió venía del radicalismo, de la crisis del Frepaso, porque el Chacho Álvarez renuncia a la vicepresidencia, y cuando estalla la crisis, aparece en este partido con una capacidad impresionante, con una visión más social también de la política y de los movimientos sociales, aumentando una cantidad de votos y robando, porque los votos son siempre los mismos, digamos. El tema es quién los, no, digo, quién los agarra, a dónde los disputás, ¿no? Digo, esto también otra capa del texto de Torres. Torres dice, bueno, hay una cantidad de votos fijos, vamos a decir, de estas, bien, pero después empieza a haber una cantidad de movilidad donde estas nuevas fuerzas políticas, como posibilidad de terceras fuerzas, tienen que traer votos de dónde. Bueno, traen votos de dónde están los votos, ¿no? Se los quitan una fuerza. Entonces,
A eso también le llama deserción política, digo, una palabra bastante del lenguaje común, pero que tiene que ver con estos reposicionamientos de entre derecha e izquierda o entre centro derecha o centro izquierda. Nicolás, perdón, antes de seguir con Torre, una de las compañeras preguntó si podías repetir lo de dialéctica de la representación. Dale, con un poco de agua y... Sí, capaz que la palabra dialéctica ahí fue un poco perturbadora, digamos, no se usa poco ya, ¿no? Pero digamos que... La asustaste, Sí, se pobre, la asustó, se asustaste. asustó. ¿Quién? Ah, preguntaban por el chat. Milagros. Sí. Sí, que me refería al texto de Amílcar Sala Oroño, puntualmente, ¿no? Pero que también nos puede servir para esto, pero me parece que el de Amílcar tiene más juego en el sentido. No, que entre representantes, que tenemos que mirar representantes y representados no como dos entidades fijas. Están los representantes, están los representantes representan a los representados, entonces los reflejan, digamos, ¿no? Como función como espejo, sino que se da un movimiento entre ambos en el sentido dialéctica. Hay un juego móvil entre las dos fuerzas que hacen a la representación. Cuando digo dos fuerzas, digo los representantes, partidos políticos en este caso, y los representados, las bases sociales, electorales, identitarias de un partido. Esa relación es dialéctica porque no está fija y dada de una vez, sino que la representación hay que recrearla, recrearla, ¿no? Crearla permanentemente. Eso también, digo, no sé eso sí, primero si eso se entendió, que hay un juego dinámico entre esos dos polos de la representación, entre esas dos fuerzas, cuando digo fuerza porque miramos a los representantes y a los representados. Los representantes también construyen electorados, performan, amplían, conducen, interpelan, ¿no? Digo. em, y eso es un tema que también está en el texto de Torre. ¿En qué sentido? En que como a partir de 1983, etcétera, el juego de la representación cambia. Por lo menos se ve alterado de forma tal que permite el surgimiento de terceras fuerzas. Que para mí esa es la hipótesis del texto. Digo, bajo la idea de crisis de la representación, no de un cuestionamiento a la democracia en su totalidad, sino a la dimensión representativa de la misma, que incluye partidos y dirigentes, la desafección, la deslealtad y la aparición de nuevos temas. Esto es muy importante porque ahí nos metemos en abrimos otra ventana. Lo que Torre llama innovación cultural o cambio político-cultural. ¿Qué empieza a aparecer? En la agenda democrática aparecen nuevos temas. Derechos humanos, corrupción, judicialización de la política. Aparece una idea más moral. Yo dije Carrió. Carrió, típico, ¿no? Carrió una idea moralizante de la política. Una idea fortísima, ¿no? De que hay un pacto social que se ve degradado, que tiene un sentido, porque hoy lo vemos de nuevo. O sea, no es que... Una cosa es que uno lea la política como desde el punto de vista de Carrió, ¿no? Que es la república es moral o no es república, digamos, para ponerlo en los términos, ¿no? Y traemos categorías de la teoría política, ¿no? La república, la tradición republicana que está en contra de la corrupción en su sentido más amplio, ¿no? Se corrompe el orden, no solamente la gente roba, digamos, los políticos roban, ¿no? Los políticos chorro, todo esto, que es una cosa muy grave, por otro lado, porque degrada las instituciones y la política. Y lo que nosotros estamos viendo, que es un aspecto, siempre lo digo, del análisis político, de la teoría política y de la ciencia política, una mirada desde las instituciones. Pero dialéctica, como decía antes. Una mirada dialéctica, no congelada, ¿no? Una mirada donde, y cuando decimos dialéctica también decimos contradictoria y conflictiva. Es normal. Digo, es normal. Uno dice, mi ley es excepcional. Sí, porque está rechapa. Digo, esta es mi opinión personal, salgo del texto, ¿no? Porque es el límite. Porque, digamos, realmente hay un problema de conducción del Estado.
Pero al mismo tiempo, si hay un proceso de desafección y de fuga, ¿no? Al mismo tiempo se puede explicar bastante racionalmente un aspecto de fuerzas emergentes como en este caso la libertad avanza, ¿no? Em, ¿Quedó claro lo de la dialéctica? ¿Se entendió? Bueno, buenísimo, milagros. Eso, que hay una movilidad, pero también que que puede haber un conflicto o una contradicción, ¿no? No es lineal, ¿no? Amílcar dice algo no es lineal. Uno dice, los representantes bajan y representan, ¿no? Lo mira siempre, lo mira vertical inclusive, uno tiene una idea vertical del espacio político, ¿no? Se hace una idea, incluso, los cuadros incluso están hechos así. Bueno, más bien hay que abrir un poco eso, ¿no? Eh, hay un punto importante, decía en el texto, que es 1995, o sea, el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín para reformar la Constitución, que apuntaba en su espíritu, ahora hay varias cosas para decir ahí, a fortalecer los dos partidos y al otro año salió un tercero, es fantástico. O sea, ¿no? Digo, al año siguiente apareció el frepaso con Chacho Álvarez y Bordón, o con Bordón y Chacho Álvarez, y salen segundos. Menem se reelige, porque dentro del Pacto de Olivos estaba la reelección. Bien, Menem la vio ahí, como se dice hoy, pero parece que Alfonsín no tanto, porque rápidamente un tercer partido le gana las elecciones al radicalismo, el Frepaso, que después hará la alianza con la UCR para formar la alianza, con Graciela Fernández Mejide, ¿no? Con De la Rúa como presidente, cuyo ministro de Economía al final de ese proceso es Cavallo, que había inventado un partido político cuando se va del menemismo. Es fantástico, ¿no? Digo, pero el texto también es muy lindo en ese sentido. Es un recorrido. Ahora, también dice algo interesante, que no nos quedemos en las figuras. Caballo, Alzogaray, López Murphy. Bueno, uno podría decir Macri y Milei, digo, si bien, o Macri y después. Quiero decir, miremos los espacios políticos. Si sacamos la figura y dejamos el espacio político, es decir, cómo se ordenan las identidades políticas en un proceso. Y en todo caso, cómo pueden cambiar las coaliciones electorales. Entonces, a partir del 95 empieza un proceso claramente de terceras fuerzas, porque es cuando en la elección de 1995 Menem reelige, el segundo es el Frepaso, de Bordón y Chacho, y el tercero es Angelos, si mal no digo, y el radicalismo sale tercero. Bueno, ahí también, de cara al 99, se plantea un problema. Si le queremos ganar al peronismo, tenemos que juntar, ¿no? Hacen eso y se juntan y ganan. Eh, Luego vuelve a desagregarse eso, ¿no? Pero la alianza es eso, ¿no? 45,6 5 votos, ¿no? 9 puntos por encima del 36,2 del PJ. Pero miren que el PJ siempre mantiene esa cantidad de votos. 36, 37, 35. No sé, habría que ver cuánto sacó Massa en la primera vuelta. Sacó 30. En la primera vuelta que sacó Massa. 31, 32. No sé, estás hablando, Susana, pero no se te escucha. Estás muteada. No, estás. Fíjate ahí. Ahí Sí, está. alrededor de 33, 34 Ah, sacó más, me parece. bien. Bueno, y Scioli en 2015 sacó 37 y Macri 34. O sea, los números, ¿no? Más o menos, em, por supuesto, como la política no se puede reducir jamás a los números ni la aritmética, ¿no? Solamente reflejan un estado de la situación, no alcanza para pensar por qué se ganó o se perdió, digamos, ¿no? Si hoy hubiese elección a presidente, bueno, Milei sacó 56 porque hay
una institución que se llama balotage, ¿no? Que obviamente, está bien, podría haber ganado por 51, me puede decir alguien, obvio. Ganó por 56. Pero es un mecanismo más artificial ese, ¿no? No, y lo que vos decís, no siempre el peronismo tuvo esos, ha tenido más. Claro, eso sí, por eso Alberto como base. Fernández, 48 No, no, como mini, claro, como base. como base. Claro, claro. Cristina sacó 54 y 47. 47 primero, 54 después. Hay Por eso, momentos donde el cua- peronismo cuando va junto, diríamos. cuando va junto. Por eso el texto de Torre, el otro, y ya queda con esta pregunta Susana, es para leer otro texto. ¿Qué pasa cuando va separado? ¿No? Pues cuando va separado, obviamente divide su electorado y puede perder o pierde. Lo que Torre va a ver en ese texto, que también podemos decir obviamente algunas cosas, ya es un análisis más de la base social. ¿Qué pasa con la base social que el peronismo decía representar y ahora está fragmentada? Vamos a decir, el mundo del trabajo, que claramente eh, da también lugar a la interpretación de por qué ganó Milei por abajo, ¿no? Porque esta discusión de ya el peronismo no representa como antes, ¿no? Bueno, ¿qué no representa? Esas expectativas, trabajo, justicia social, como se quiera, bueno, no las representa porque no las lleva a cabo, podríamos decir. O no las lleva a cabo y al mismo tiempo tiene un problema para reformularse a sí mismo en la interpelación social. Bueno, no podés hablar toda la vida con las mismas categorías, ¿no? Digo, eso me parece que es muy importante para la política. Digo, hay actores que traen nuevas ideas. Entonces, hoy está toda esta discusión de los trabajadores, que es una discusión importante, del capitalismo, ¿eh? Porque también hay que hablar las cosas por su nombre, no solamente la democracia y capitalismo, ¿no? Sucede en Estados Unidos, sucede obviamente en Latinoamérica, los trabajadores, el trabajo informal, los trabajadores de las aplicaciones, en fin, todo esto que es más visible, ¿no? Los trabajadores de las aplicaciones, bueno, esos sujetos, ¿no? Que dicen, bueno, ese es el voto de mi ley. Bueno, muy probablemente, ¿no? Pero tiene una identidad, que es trabajador. Trabaja en el Uber, trabaja en el Rappi o trabaja. Es otro tipo de relación laboral, es otro tipo, es un trabajo mucho más individualizado, seguramente es menos colectivo, etcétera, etcétera. Bien, ahí hay un enigma para la política, sobre todo para los que dicen representar a los de abajo. Y en ese sentido es dialéctica la representación. Quiero decir, si el sujeto de abajo se mueve, o si cambia, en fin, también eso genera un impacto. eh, que al mismo tiempo está relacionado con una desafección, ahora sí diría, de la democracia, no porque haya una mayoría que quiere no democracia, pero sí que quizás ya no confía tanto en los mecanismos institucionales de la democracia para, porque si, tampoco, no solamente la despolitización, como se dice, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? Hay que abrir los conceptos también un poco. ¿Qué es la despolitización? ¿Quieren quieren una dictadura o un militar? No me parece que sea eso. ¿No le gustan estos partidos? Quizás es más eso. ¿No le gustan cómo esos partidos, ¿no? Eh, entonces, construir representación hoy, claramente, es más complejo que en 1990, o 83 o 95, ¿no? Respecto de la relación de la sociedad con la política. Y ahí, con la política en sentido de clase política, otro término que empieza a aparecer la idea de clase política, ¿no? Fíjense ustedes que es muy interesante porque, si bien es una terminología que se utiliza no solamente en Argentina, sino en los estudios, clase política. Uno piensa la clase que es otra cosa. Pero de la clase política a la casta de Milei, no sé si hay tanta distancia. O sea, hay un pasaje político, ideológico, histórico. Pero lo que dice Torres, se empieza a identificar a la clase política como un sujeto, como un actor, ¿no? Cada vez más criticado. Digo, de nuevo, yo insisto con esta idea de genealogía de los conceptos. Bueno, porque clase es una categoría, ¿no? Del ámbito.
de la superestructura política en principio. Uno dice partidos políticos, actores políticos, representantes políticos, clase política, tiene un, ¿no? Entonces que los políticos son una clase. Bueno, ya entraríamos en una discusión más semántica, pero me parece que vale la pena incluso hacer eso. Ya Torre detecta eso, ¿no? Ya Torre detecta una mayor volatilidad del voto, que hoy también se usa mucho. Volatilidad del voto. De nuevo, cambio en el polo no peronista y por lo tanto en las coaliciones políticas. Ahí está el epicentro de la crisis, dice él. Interesante. En el polo no peronista está la crisis de esa representación no democrática. Eh, eh, de la República Democrática o de la democracia de partidos. ¿No? El epicentro de la crisis de la representación partidaria está en el polo no peronista, que se manifiesta muy claramente en el 2001. Bueno, habría que ver, nos sirve para hoy, ¿no? Habría que ver, ¿no? Hoy tenemos otras mediciones, que es que la gente va a votar menos. Eso ya está, ya en las últimas elecciones se vio. A ver qué pasa el domingo en la provincia, bueno, en la provincia de Buenos Aires, y a ver qué va a pasar en octubre. Ahí hay un tema también. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la primera clase que yo dije, podemos construir índices, queremos estudiar la calidad democrática? Que finalmente estos textos también hablan de esto, por supuesto. Bien, construyamos un índice o una serie de índices para medir qué es la calidad democrática. Bien, uno puede ser participación política. Bueno, este es clarísimo, hoy está. Hoy está en el centro de la discusión. Si alguien dice, a mí me da lo mismo ir a votar, bueno, dice algo, ¿no? De esa relación. No solamente dice algo de esa persona, mucho más allá de eso, no importa quizás tanto eso, ¿no? Sino de esa relación de esa persona con el sistema político, con los partidos políticos. Bien. El cuadro más impresionante, que ustedes después lo leen, el cuadro 3, ¿no? Las elecciones legislativas del 99 y el 2001, ¿no? Cuando la cantidad brutal de votos que pierden el PJ y la Alianza. Pues ya la Alianza estaba, ¿no? La Alianza pierde más de 4 millones de votos, impresionante. Digo, y ahí aparece el ARI, decíamos, ¿no? Sacando 1.600.000 votos. Y después hay mucho voto blanco, mucho voto nulo. Muy impresionante ese cuadro en la página 8. Y de cómo esos votos son los que propician estas fuerzas electorales, no alternativas, pero sí electorales de centro derecha y centro izquierda. Les quería leer una frasecita, un párrafo en la página 9, ¿no? Donde Torre dice, luego de analizar los resultados de octubre del 2001, antes de diciembre del 2001, del estallido, dice, em, de acuerdo con los resultados de las elecciones de octubre de 2001, es posible avanzar una conjetura. La conclusión es que el repudio ciudadano que éstas pusieron de manifiesto no hizo impacto en todos los partidos por igual. Este fue comparativa menor para el PJ, contra el telón de fondo del drástico encogimiento del electorado de partido. El peronismo logró sobrevivir todavía como fuerza política predominante. También esta palabrita, ¿no? Predominante. Bueno, ¿dónde está hoy esa predominancia? Claro, si las fuerzas políticas se fragmentan por el polo no peronista, el polo no peronista gana ahí, ¿no? Hoy diríamos, gana, pero quizá no le alcanza. Bueno, ¿no? Hay que ver ahí qué pasa. En un sistema balotage, efectivamente perdés, ¿no? De vuelta. Eh, Scioli, para ponerla, tipo, gana en primera vuelta, pero pierde después en el balotage. Bueno, pero eso es producto
del Pacto de Olivos. Claro, Es, exacto, exacto. Por eso en Maduro, sí se sí, buscó esa parte, porque siempre hubo un polo no peronista que concentraba todo lo que no quería el peronismo. Es la verdad, o sea, que uno lo llamó peronismo y antiperonismo, eh, donde su partido principal en un comienzo siempre fue el radicalismo, eh, en el polo no peronista. Alfonsín, yo creo que el gran debate para la reforma de la Constitución es Menem entrega esa parte que iba a condicionar al peronismo, mientras que Alfonsín le da lo único que le interesaba a Menem, que era la reelección. O sea, como síntesis, ¿no? A partir de la reforma de la Constitución, al peronismo siempre le cuesta ganar. eso Cuando va a es balotaje, correcto. pierde. Es correcto, pero y ahí habría que agregar lo que plantea Torres ya también en otro texto, que es, y si va fragmentado desde el punto de vista de sus dirigentes, digo, le analiza el masismo, Peor. claro. Entonces también hay un problema de articulación política dentro del propio partido. A pesar del Y no balotaje. solo el masismo, hay fragmentación en las Bueno, provincias. sin entrar en la política provincial, exacto, sin, suponiendo que todo es medio lo mismo, cosa que no lo es, pero digamos que a nivel presidente y a niveles legislativos nacionales, bueno, la fragmentación avanza, ¿no? También. Y incluso con este grupo de gobernadores, ¿no? Que hay de todo ahí adentro, ¿cómo se llama? Sí, Compromiso, no sé, no me acuerdo, llama, no, ahora. sí, Compromiso federal, no me no. acuerdo. Son todos, siempre son iguales los nombres, más o menos parecidos. Compromiso federal, federal para la. No, pero son esta movida que hicieron que también es interesante, me parece, en el sentido de cómo repercute, ¿no? Que si bien es más parlamentaria en principio, me parece que ahí también hay algo de cara como a un escenario post-kirchnerista y post-mileísta, para ponerlo, digo, me parece que no porque eso suceda, ¿eh? Simplemente No, cómo lo no. ven esos actores, quiero decir. Eh, eh, Mirando un poco, y no tanto, ¿eh? Mirando el 2000 nunca se sabe, ya es menos en este contexto, de una. Porque hay volatilidad económica, pero hay volatilidad política, y de vuelta podemos ser dialécticos. ¿Quién está condicionando a quién, no? ¿La política, la economía o la economía, la. Bueno, de nuevo, ahí es un juego de Y fuerza. la economía, el poder económico ya está invitándolos a reuniones, qué sé yo, Clarín invitando a este grupo de gobernadores y Bueno, por eso, por homenajeándolos en eso. una reunión. O sea, hay un interés, ¿no? Totalmente, De la economía, totalmente. de los factores de poder económico, de buscar alguien que evalúan que ya mi ley termina, eso evalúan ellos, buscando a alguien que no esté ligado al kirchnerismo, por ejemplo, Sí, sí, ¿no? sí, eso tal cual, ¿no? Me parece que. Bueno, eso queda abierto, ¿no? Para discutir de hecho durante el cuatrimestre. Sí. Dice, ¿no? Otro subtítulo del texto, el malestar con la representación partidaria como problema político, ¿no? Cito en la página 9, es la segunda parte del texto. Las fallas en el rendimiento de los partidos, tal como pueden ser detectadas con la atención puesta en las políticas que promueven y en sus estilos de actuación, no conducen necesariamente a una crisis de representación, solo crean sus condiciones de posibilidad. Esto es muy interesante, ¿no? Más concretamente, no basta que sea posible reconocer en la realidad los resultados de un desempeño insatisfactorio, como son la persistencia o agudización del estancamiento económico, de los niveles de pobreza, de los episodios de corrupción. A fin de que ese desempeño insatisfactorio ponga en marcha un proceso de desafección partidaria, se requiere además que la brecha entre las expectativas y los resultados sea adjudicada a lo que han hecho o dejado de hacer los dirigentes partidarios en lugar de ser atribuida a la gravitación de fuerzas o factores de su control. Entonces, ahí marquen el proceso de desafección partidaria, ¿no? Que tiene que ver con una brecha entre las expectativas y los resultados.
de la oferta política, de la oferta partidaria. Yo me había adelantado un poco, ¿no? A esta idea de dos categorías ligadas a la identificación partidaria. Lo que no había dicho era esta idea que también es de Torre, ¿no? Identificación partidaria. Puede ser más lábil, como puede ser simpatizante, o puede ser más fuerte como los adherentes. Ahora, esos actores, adherentes o simpatizantes, tienen distintas expectativas respecto de el comportamiento de los partidos políticos, o de la dirigencia política, o de los representantes políticos. Y ahí volvemos a la dialéctica de Amílcar, porque Torre también va a hablar de identificación, no de identidades fijas, de identidades sólidas. Hay un proceso de identificación. O si digo identificación es porque estoy detectando un proceso. Esto está en la página 10 sobre todo, ¿no? Para que también ustedes si quieren ya anoten y van con la página. Miren lo que dice, la lealtad independiza el respaldo al partido de los resultados de sus políticas en el corto plazo. El segundo efecto de la identificación partidaria se hace visible en la formación de las claves interpretativas de la realidad. Bueno, y ahí el texto sigue, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los partidos también suministran claves de lectura de la realidad, cosa que cada vez pasa menos, por cierto, ¿no? Ya no le da tantas herramientas a sus propios adherentes para construir una lectura de la realidad y entraríamos mucho más en lo que es la función de los partidos políticos, ¿no? La categoría importante acá es adherentes o simpatizantes en relación al concepto de identificación partidaria y las distintas expectativas que tienen respecto a los representantes. Obviamente el sujeto leal, ¿no? Que está vinculado, el adherente que está vinculado por relaciones de lealtad, va a encarar ese proceso de identificación partidaria de una forma mucho más estrecha. Pero entonces, ver esto, proceso de identificación, tipos de identificación, ¿no? Vean lo que dice Torre, la palabra que usa, la productividad de las lealtades. Es decir, todas estas categorías o ideas, la representación se produce. Hay que producirla. Digo, como siempre les digo, para sacar un poco la idea del texto y hacer una especie de síntesis también de... La representación es algo que se produce. La identificación, por eso es dialéctica, porque no está fija, porque no está móvil, porque obviamente responde a un proceso histórico también, pero porque la propia categoría de representación, como diría Milcar, ¿no? Contiene la idea de un proceso de identificación. En las democracias contemporáneas, sobre todo, ¿no? O en la era democrática. Ahora, en la era democrática de crisis de los partidos, bueno, ¿no? Entran nuevas dimensiones porque el proceso de identificación o de producción de representación y es un poco más arduo, evidentemente, para aquellos que, como diría Max Weber, viven de y para la política, es decir, para los políticos profesionales. Para Milei o para Cristina, ¿eh? Lo voy a decir en términos criollos, nadie tiene la vaca atada. Tampoco Milei piense que tiene la vaca atada porque ganó en un balotaje con 56%. ¿Por qué? Porque si seguimos este texto, más todo lo que hemos leído o lo que podemos leer habitualmente, si mi ley es el resultado de un proceso creciente de desafección política, es decir, si una parte importante de su electorado, es decir, que lo votó en diciembre, en octubre del 2013, del 2023, perdón, es un actor que tiende a moverse en el electorado, ¿por qué cuando las cosas empiezan a funcionar mal lo seguiría apostando? Es decir, vamos a ver cuál es la calidad o la capacidad de adhesión que tiene Milei a un electorado fijo. Eso se puede dar por mil cosas o por varias. Por una cuestión ideológica, es decir, me siento libertario y creo en el programa libertario, que sería más positivo. Un aspecto más negativo, no quiero que vuelvan los que estaban antes. No sé si hay muchos más, pero vamos a decir, digamos que ahí hay, ¿no? Ahora,
todo actor político democrático tiene que rendir, va a tener que rendir cuentas cuando, en el momento electoral, de cuál es su capacidad de adhesión, de cuál es su capacidad de seguir representando, podríamos decir, como parte de este proceso político, ¿no? Entonces, em, quiero decir, si la base social, y digo lo de Milei porque me parece que es el emergente más claro de esto, creo, ¿eh? No, 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 y no porque no pueda ganar elecciones sucesivas, inclusive, no, no, no. Ahí entran las ideologías, ¿no? Fuertemente, bueno, prefiero que gobierne este que, ¿no? Porque también se presentó como revolucionario y acá hay un corte histórico, eso también está jugando, ¿no? La idea de que la Argentina, bueno, con Milei ingresa en una nueva era y deja por detrás todo. Bueno, tampoco podemos creer que la política y la historia política están, digamos, cuando no hubo una revolución en serio, ¿no? Digo, o en serio no, o como se decían, o como las revoluciones como eran antes, ¿no? Que producían una ruptura económico-política. Eso ya no sucede en general. Lo que hay son este tipo de revoluciones, como se les dice. Pero bien, eh, si Milei está encarnando esa transición, bueno, y ese discurso es pregnante, quizás efectivamente esté construyendo nuevos tipos de adhesiones y nuevos tipos de lealtades. No, lo tiro como una hipótesis. Pongo Milei como podría poner Macron en Francia, ¿no? Digo y no digo cualquier lugar y digo Francia porque también ha sufrido un proceso de desestructuración de las identidades políticas fenomenal, fenomenal. El Partido Socialista casi no existe y es uno de los partidos más importantes de la democracia francesa del siglo XIX, ¿no? Es muy impresionante también. También para salir un poco, ¿no? Y mirar otras o qué pasa en Brasil, ¿no? Digo, qué pasa con el PT. Esta cuestión entonces de la representación partidaria como problema político, lo que tiene es una nueva movilidad o una nueva movilización de ciudadanos. Los ciudadanos se movilizan por agendas y por temas que no estaban clásicamente. No es solamente por la distribución del ingreso, ¿no? Ni es solamente por la cuestión de la libertad radical, digamos, ¿no? Aparecen una serie de nuevos problemas. Y ahí Torre va a hablar de lo que decíamos un poco antes, ¿no? Ciudadanos versus clase política. Por lo menos es el subtítulo que él le pone, ¿no? Ciudadanos versus clases políticas. ¿Qué produce eso? Bueno, produce esto, nuevos criterios, nuevas claves de interpretación. También una palabrita que me gusta, ¿no? Hay un cambio en la cultura política que ofrece nuevas claves de interpretación de esa realidad en curso. Dice, dichos cambios han puesto en circulación claves interpretativas, me gusta esa palabra, ¿no? Claves para interpretar que enmarcan la relación entre representantes y representados a partir de criterios nuevos. Bueno, es página 11. Que redefinen como inmorales o injustos, eso serían como nuevas temáticas, a comportamientos que eran previamente considerados en definitiva tolerables. Entonces, hay una nueva cultura en franjas significativas del electorado, no en todo el electorado. Porque también es un texto que deberían leer los políticos, para decirlo de algún modo, o aquellos que quieran representar o dirigir. Che, mirá que, ¿no? Que hay una franja electoral que se mueve, que generalmente se mueve de centro derecha a centro izquierda, desde el lado del polo no peronista. Yo creo que esto hay que releerlo más aún. También, también hay movimientos sísmicos fuertes del lado peronista hoy, diríamos, ¿no? Por eso, de nuevo, el texto sobre lo revisitado. Porque el masismo, leído como lo lee Torre, ¿no? Es algo que aparece como novedoso. Después podemos, pero digo, porque lo que analiza Torre es un sector social determinado que vota al masismo, no a Massa. Massa encarna eso, diríamos, ¿no? Y creo yo que es un sector social electoral que ha votado mucho al mileísmo, ¿no? También, yo creo que si uno continúa el análisis, o sea, sectores sociales ya descontentos con un momento de la etapa política kirchnerista, que ya no contenía eso incluso que había hecho o que había prometido, y que el masismo
lee, porque también hay que leerlo ahí, ¿no? ¿Qué está diciendo Torre? Bueno, leamos el masismo como el emergente de representación de problemas y de actores sociales que el kirchnerismo ya no representa. Y es un análisis más estructural, más de sociología política. Ahora, si después Massa se mete dentro del kirchnerismo, esos votos automáticamente que Massa tenía, ¿van al kirchnerismo? Bueno, ahí está la pregunta política. Hoy creo que no. Susana dice, no, creo que no. Es que ahí también tenés una cuestión. Entonces, la relación de nuevo dialéctica entre sector, entre lo social y lo político, para decirlo, ¿no? Entonces, esta cuestión, volviendo al texto, de la innovación cultural o de nuevas problemáticas culturales políticas, tiene que ver con temas de justicia, temas de derechos humanos, sobre todo, ¿no? Son como los grandes, porque el movimiento de derechos humanos es un movimiento fundamental de la recuperación democrática, que luego puede ser leído en clave interpretativa diferente. Quiero decir, que puede ser usado en el mejor sentido como un activo para leer otras situaciones, es decir, no solamente la relacionada con los desaparecidos por la dictadura y la reivindicación de una memoria, etcétera, ¿no? Sino que hay un activo en esa movilización en justicia, derechos humanos, que antes no estaba. Entonces, también mirar eso, bueno, le vamos a decir los nuevos temas, ¿no? Porque Kicillof dice los nuevos temas, lo dice en realidad dice cantar nuevos temas, nuevas canciones, pero son nuevos temas sociales políticos, digo yo. Digo, hay que ponerle melodía a los nuevos temas, más que decir vamos a cantar nuevos temas solamente, ¿no? Digo, no es que esto es una crítica al gobernador, pero para jugar un poco con su propio lenguaje, digo, bien, con algunas cositas más, eh, porque también hay algo que aparece que es interesante, que es, él habla de movimientos de la ciudadanía, ¿no? Él usa la palabra ciudadanía además, interesante, digo, estos movimientos responden a una ciudadanía efectivamente menos leal a los partidos políticos tradicionales, desprendida de ese polo no peronista, atenta a lo que se llama minorías activas, ¿no? Atenta a cuestiones que esos partidos además no han podido solucionar. Tanto desde el punto de vista, digamos, más por centro derecha, del mercado y del debate sobre lo fiscal, así como por izquierda respecto de redistribución, justicia, igualdad. Hay un cambio, hay un cambio cultural. Él le habla también dice, hay una ciudadanía que tiene una desconfianza vigilante. Está mirando a los políticos, ¿no? Está más atenta y hace una especie de accountability, ¿no? La accountability vertical, esa palabrita que ya vemos y ya la vamos a ver. Control sería. Hay un control de la ciudadanía, cómo funcionan los políticos, para decirlo muy rápidamente. Accountability, no rendición de cuentas. Ese cambio cultural tiene que ver con un electorado más exigente. Hoy hay un electorado más exigente o un electorado más en fuga, podríamos pensar, ¿no? Digo, y por lo tanto basado en nuevas demandas. Esas minorías activas se van a preguntar, ¿para qué sirven los partidos políticos? Dice Torre. Bueno, esa pregunta está hoy. Hoy está más para qué sirve Torre llega como hasta un límite, diríamos, ¿no? Hoy quizás la pregunta más radical es ¿para qué sirve la política directamente? ¿O para qué sirven los políticos? Digo, está en el aire, ¿no? No estoy diciendo que todo tiene que ver con eso, pero para traer algunas cuestiones, ¿no? Y ahí aparece la idea de clase política que yo les decía antes que eh, es interesante en su semántica, ¿no? Incluso, digamos, leer cómo están compuestas las palabras, los términos que usan los autores, ¿no? Acá criticamos a todos, ¿eh? No, los autores que damos también los criticamos, eso no. Criticamos en el buen sentido, quiere decir, son productivos para pensar, ¿no? Crítica no como se critica hoy, ¿no? En la tradición filosófica, crítica es conocimiento. O sea, vieron que ustedes, digo, una digresión, agarra un libro de Kant y dice, crítica, ¿no? De la razón pura, crítica, Marx, crítica de la economía política. Esa palabra crítica no es que le gustaba criticar a todo el mundo. Crítica significa conocimiento. Vamos a producir una, ¿no? Es crítica en el sentido de conocimiento. Entonces,
uso el término en esa tradición filosófica de, obviamente también ponemos en cuestión lo que leemos, pues si no, no. Son un conjunto de textos que nos sirven para orientarnos, no para leerlos como de forma sagrada, ¿no? Obviamente pensamos que son textos interesantes para pensar. Entonces ahí aparecen los huérfanos de la política de partidos, ¿no? Sectores que fluctúan, hay, ¿no? Los huérfanos de la política de partidos. Sobre todo reclutados en las clases medias y clases medias altas. Eso también es muy... También da... Torres sociólogo, es un experto en peronismo y en sindicalismo, tipo muy interesante en ese sentido. Y entonces él hace un poco de sociología política, porque hace partidos, representación, temas más de la ciencia política, de la teoría política, pero después trae, ¿no? La relación electoral de clase, habla de cuáles son estos sectores, entonces ahí está trayendo un poquito más como de sociología, digo yo, ¿no? Eso se ve más en el otro texto, me parece. Pero también entonces está mirando un actor, ese actor vive en los centros urbanos, tiene incluso más formación educativa, tiene una mirada, puede producir una mirada más independiente quizás, pero al mismo tiempo se aleja, ¿no? De la representación partidaria. Eh, y por lo tanto es un votante más independiente, que también es una categoría que se usa hoy, ¿no? Peronista, radical, de izquierda, independiente. Bueno, a ver, ¿qué es eso? Abrámoslo, de nuevo. ¿Independiente de qué? La pregunta es ¿independiente de qué? ¿En relación a qué es independiente? Bueno, a los partidos políticos tradicionales. Bueno, pero vota a Milei, o vota a Carrió, pero vota. Si no vota, ahí ya tenemos un nuevo problema, que es lo que decíamos podría estar pasando hoy un poco más. Y siempre también teniendo en cuenta que una cosa es la elección legislativa y otra es la elección a presidente, ¿no? Digo, eso también hay que mirar las diferencias. En un sistema presidencialista, tenemos que incorporar la mayor cantidad de elementos posibles siempre en el análisis. Sistema presidencialista, una cosa es votar al presidente y otra cosa es votar a los diputados. Digo, quizás las dos elecciones nos generan algún tipo de índice respecto a la participación, pero claramente o seguramente va a ser diferente. Entonces, estos movimientos de una ciudadanía independiente o votante independiente, movilizada por nuevas agendas, que se tiende a concentrar, depende del momento histórico de la democracia, en centro derecha o centro izquierda, ¿no? Conlleva una crítica a la clase política, que si lo miramos en perspectiva histórica, después de esto vino el kirchnerismo y se montó sobre eso, constituyó una nueva lógica política, hoy agotada, efectivamente agotada, no terminada, pero sí agotada, en su discursividad agotada, creo yo, esto es una opinión personal, que por lo tanto necesita, digamos, ¿no? Un refresh, digamos, un reseteo, ¿no? También digo, ¿no? 20 años, un arco histórico, más de 20 años. Las expectativas cambian, ¿no? Digo, también el texto nos habla de eso, che, mirá que uno dice, ¿no? Las grandes transformaciones, sí, es cierto. Nosotros tenemos que ver eso también, pero las expectativas, hay climas de época, ¿no? Las agendas se agotan. Lo que se llamó la ola rosa, la ola de izquierda en América Latina, ¿no? Se agotó también en un cierto medido. Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina. Lula fue, vino, tuvo digo, Chile. Es decir, hay una, ¿no? La construcción de un sentido. Y dice algo por último, ¿no? Para ir cerrando. Esta debilidad o este debilitamiento de las lealtades, dice Torre, tiene un efecto también. Dos cositas que... Liderazgos personalistas y construcción mediática, ¿le suena? Es decir, que esto no es nuevo, ya hace un año, ¿no? Es más, si vamos a Manin, un autor que tiene la bibliografía complementaria y creo que lo han visto en otras materias, Bernard Manin, un autor francés, él habla en la metamorfosis de la representación, habla de estas cosas, ¿no? Es decir, la personalización de la política también es un elemento, ¿no? Y la construcción mediática en hablar. Bueno, caso de Milei cumple las dos condiciones, podríamos decir, ¿no? Como estructurantes de esa, ¿no? De esa representatividad.
Lo que queda de esto, dice un poco Torres, es un sistema político desequilibrado, donde el polo peronista, el texto de Torres, ahora nos sustraemos de la realidad de hoy, un sistema político desequilibrado, ¿no? Porque el polo peronista en general tiende a mantenerse con movimientos mucho menos bruscos que el polo no peronista. Uno podría leer después este texto entonces de cada kirchnerismo hasta Cambiemos en el 2015, efectivamente, con un pelo peronista muy articulado, muy ganador en las elecciones y un polo no peronista hiperfragmentado. Carrió, Wiener, elecciones presidenciales. Hasta que se junta, cambia. Hasta que el polo no peronista logra articularse y restablecer un cierto equilibrio, si miramos el texto de Torre. Entonces, me parece, y Torre había escrito el texto antes del kirchnerismo, ¿eh? Me parece interesante que él dice, hay un sistema político desequilibrado, un polo peronista más bien relativamente sólido, según el rastreo que hizo en el texto, y un polo no peronista que efectivamente entre el 2003 y el 2015 muy fragmentado. Carrió solamente para que recuerdo las presidenciales. Eh, Cristina sacó 45 y pico en el 2008, 2007, y el gobierno empezó en 2008, y Carrió 24, creo, sí. Y en la segunda, la del 54, salió segundo Wiener con el 17-18, si mal no digo. Después búsquenlo. O sea que ese polo no peronista quedó muy fragmentado hasta, digo, no hubo una recomposición. Y uno debería agregar ahí una recomposición y también un liderazgo, el de Macri. Porque sí, eso hay que decirlo. Hubo un liderazgo que, de cara a la ciudadanía, y que pudo sintetizar bajo una forma coalicional, ¿no? Ese polo no peronista. Bueno, creo que con esto podemos terminar, porque tienen que leer el texto del revisitado. Léanlo con esta clase en mente. Mañana, bueno, los que vinieron hoy, me imagino que no van a querer estar mañana a las 8 de la mañana, pero yo obviamente mañana a las 8 de la mañana doy también el teórico. eh, Porque la semana pasada hubo paro, entonces Camila dio el del jueves nada más, creo. Así que bueno, es un cuatrimestre también muy complejo por estas cuestiones que estamos viviendo de financiamiento, de salarios, como ya dijimos. Así que bueno, voy a tratar de todos modos, como me asesoró, ¿a dónde está? Tobías ahí, a ver si esta clase después también puede quedar grabada. La vamos a subir en un momento, va a estar subida, yo después digo, porque también lo pueden escuchar en otro momento, esto digo, con el texto al lado, les puede servir eso, ¿no? Se ponen los auriculares quizás y parece que eso está bueno que quede grabado, pues algo queda. Entonces, teórico que viene con Cami, ya nos vemos presencialmente en 2 semanitas. Pero por ahora mantenemos como viene la cursada. Lean, no dejen de leer, porque en los prácticos se retoma y se cierra con el texto el otro de Torra. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Chau chicos, chau chicas. Chau, chau. Chao, hasta luego, gracias.